Bueno, ahora nos toca la ponencia de la maestra Jimena de la Concha Cortés, candidata a doctor en Ciencias Financieras en el TEC de Monterrey y egresada de la maestría en Psicoanálisis por el IMPAC. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, doctora, por la invitación. Muy bonita la remodelación, muchas gracias. Y pues bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo les voy a hablar acerca de la identificación ficticia que presenta pues desafíos entre la ilusión y la realidad. Este tema me interesa porque actualmente pues estamos inmersos en este mundo entre lo digital, lo virtual y la realidad misma en la que nos desarrollamos. Entonces, pues vamos a entender un poco cómo está el ecosistema actual, qué sucede, con quién nos estamos identificando, existe, no existe. Y para esto les pido de favor si le pueden dar clic al primer link y ya regresamos a la presentación, por favor. Yo les voy a mostrar en esta parte una serie de imágenes. Yo les preguntaría a ustedes, auditorio, ¿esta persona existe o no existe? ¿Se ve real? ¿No se ve real? Por favor, le damos con el cursor para bajar. Por favor, vamos a ir bajando todo lo que se pueda. Pues todas esta serie de imágenes, como pueden ver, son muchísimas y todas estas surgen de un cerebro inteligente que es la inteligencia artificial, con la cual estamos conviviendo día con día. Yo les pregunto, ¿somos capaces de diferenciar con qué nos estamos identificando? ¿Podemos darnos cuenta si la persona está ahí? ¿Si lo que nos están vendiendo es realmente cierto o no? Y pues bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos planteamos hoy en día. Igualmente, bueno, pues estas imágenes son únicamente con fines ilustrativos. Abajo, en esa misma página, se puede agregar un estado de ánimo, se puede acelerar o envejecer desde la infancia hasta la edad adulta, etcétera. Entonces ya, regresamos por favor a la presentación. Esto es únicamente para contextualizar qué es lo que estamos viviendo actualmente. Y aquí voy a empezar con algunas frases que dice, el peligro de Eric Fromm, el peligro del pasado fue que hizo esclavos a los hombres, el peligro del futuro es que lleguen a ser robots. Yo no sé si estamos llegando ahí. Si no soy otra cosa que lo que creo que los otros suponen que debo ser, ¿quién soy yo realmente? La pérdida del yo ha aumentado la necesidad de conformismo, dado que origina una duda profunda acerca de la propia identidad. Otra frase de Eric Fromm es, el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. De Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y bueno, aquí una pequeña caricatura que dice, no te ofendas, Rubén, pero prefiero una relación presencial. No presencial, perdón. Entonces, actualmente, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que deseamos? Bueno, inicio esta presentación citando a Eric Fromm con un texto de 1955 que se llama Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, hacia una sociedad sana. En este texto, Fromm indica que en los próximos 50 o 100 años continuará el proceso de automatización y de enajenación, que los regímenes capitalista y comunista se estaban convirtiendo en sociedades dictatoriales, con poblaciones bien alimentadas, bien vestidas, con sus deseos satisfechos y sin más deseos que los que pueden satisfacerse, pero también autómatas que obedecen sin necesidad de recurrir a la fuerza, guiados sin líderes, que hacen máquinas que funcionan como hombres y producen hombres que actúan como máquinas, hombres cuya razón decae mientras su inteligencia aumenta, creando así la peligrosa situación de equipar al hombre con una fuerza material inmensa, sin la cordura necesaria para usarla. Esa enajenación y automatización conducen a un desequilibrio mental cada vez más acentuado, uno en el que la vida no tiene sentido, no hay alegría, no hay fe, no hay realidad. Todo el mundo es feliz, feliz entre comillas, salvo que no siente, ni razona, ni ama. El problema del siglo XX significaba autoenajenación esquizoide. En mi opinión, el problema no ha cambiado. La enajenación esquizoide se refiere a un estado de desapego o distanciamiento emocional, en el cual la persona se siente desconectada de su entorno y de sí misma.
Este término se deriva de la psicología y de la psiquiatría, específicamente de la esquizofrenia y el trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide es un patrón caracterizado por el distanciamiento social, emocional y una reducción en la expresión de las emociones. Por otro lado, citando ahora a Freud, él explora cómo los individuos pueden internalizar imágenes idealizadas de sí mismos o de otros como una forma de compensar sentimientos de inferioridad o de insatisfacción. Y esta internalización puede extenderse a entidades ficticias que tienen atributos o cualidades deseables, creando así una ilusión también de conexión y de plenitud, que también es efímera e insatisfactoria en última instancia. Entonces aquí tenemos que explorar las motivaciones inconscientes detrás de nuestra identificación entre lo ficticio. También enfrentar las tensiones internas que subyacen a esta dinámica. Freud, en El malestar en la cultura, explora la insatisfacción del ser humano inmerso en esta sociedad e identifica tres causas principales de sufrimiento: la omnipotencia de la naturaleza, el cuerpo propio como generación de malestar y también las relaciones interpersonales, sociales, amorosas, de amistad, etcétera. Ayer ya se mencionaba también la teoría del apego de Bowlby, y nos da luz sobre cómo las experiencias tempranas de vinculación emocional pueden influir en la propensión de los adultos a buscar satisfacción en identidades ficticias en la vida adulta. Bueno, bajo la teoría de Bowlby, dice que los vínculos afectivos formados durante la infancia van a tener un impacto duradero en la forma en que percibimos y nos relacionamos. Entonces, en ausencia de relaciones seguras y auténticas, es más probable que busquemos satisfacer nuestras necesidades emocionales a través de identificaciones que nos dan una gratificación, sí, superficial, pero también efímera. Tenemos otros autores como Melanie Klein y Lacan, donde han realizado diversas contribuciones significativas, desde el lenguaje, la comunicación, también desde los vínculos, cómo nos relacionamos el yo, el otro, el tratamiento de la angustia, etcétera. Y cómo esto lo podemos también enlazar con la identidad y con los vínculos que podemos percibir como amenazadores o también como desconocidos y no queremos afrontar esa incertidumbre. Desde una perspectiva sociológica, la identificación, en este caso ficticia, puede entenderse también como este reflejo de las contradicciones inherentes a la condición humana. Tenemos un mundo lleno de narrativas y representaciones que influyen en cómo percibimos y comprendemos la realidad. Estas narrativas pueden ser poderosas herramientas, pero también pueden ser limitantes y también pueden distorsionar una comprensión de nosotros mismos y del mundo. En el ámbito digital, cada vez proliferan más estas identificaciones que, como ya veíamos, no existen, ¿no? Son personas que nos están ofreciendo un producto o nos están ofreciendo ayuda o están ahí simplemente mostrándonos cómo ser estos ejemplos perfectos, pero que en realidad no están ahí. Y al final se convierte en una aspiración, sobre todo de la juventud, quererse parecer a alguno de esos ejemplos de perfección. Entonces, las plataformas digitales ofrecen un espacio donde las personas pueden experimentar con estos diferentes aspectos de su personalidad, explorar identidades alternativas, que al final es una decisión, conectar con otros de maneras nunca antes imaginadas. Sin embargo, esto también tiene riesgos y sobre todo para la salud mental, porque entonces empezamos a perder esa delgada línea entre la ficción y la realidad. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿En dónde estamos? En los años 60, un antropólogo, sociólogo y lingüista que se llama Gregory Bateson, al observar las políticas agresivas y represivas de la época, planteó desde la antropología y la psiquiatría el concepto, ya decíamos, de autoalienación esquizoide en los seres humanos, que se caracterizaba por esta deshumanización, por adopción de comportamientos mecánicos, y otros pensadores también enfatizaron esta cualidad donde estos límites que ya decía entre la realidad y la fantasía parecen difuminarse. Asimismo, Bauman nos comentaba acerca de que la modernidad líquida, la primera fase de la modernidad, se había desvanecido, dando lugar ahora al mundo de la modernidad líquida. ¿Pero qué es esta modernidad líquida? Bueno,
En esta modernidad líquida, las fuentes de identidad se erosionan, conduciendo a entidades de consumo fragmentadas. Las personas atraviesan el planeta, es decir, viajan, se transportan en un gran número, fomenta la globalización, hay incertidumbre económica y hay un aumento también de la competencia, mientras que a su vez hay una disminución en la seguridad laboral. De este modo, la seguridad y la sociedad global se vuelven fluidos, altamente mutables e inciertos. Hay movimiento, hay azar, hay indeterminación, hay imprevisibilidad. Y algunas de las frases de Bauman son: la población de todos los países es una colección de diásporas. Vivimos en un mundo globalizador en el que todos, conscientemente o no, dependemos de los demás. A diferencia de la modernidad sólida, esta modernidad líquida se basa en el consumo rápido y constante de bienes y servicios. También la identidad. La conciencia de sí mismo no es tan constante, está fragmentada, es inestable y con frecuencia carece de coherencia interna. Hoy en día, esta globalización, esta difusión de ideas, de formas culturales y de productos que pueden ir desde la música, la moda, el consumo, las ideas y los valores. Estas formas globales se modifican también al entrar en contacto con las comunidades locales y se localizan. Lo que quiere decir es que las culturas locales redefinen los productos culturales globales para adaptarlo a sus necesidades, creencias y costumbres. Este concepto de glocalización es del sociólogo Roland Robertson. Y avanzando un poco más, vamos a esbozar ahora en este contexto cómo nos conformamos. Y voy a citar a varios investigadores. Algunos dicen que la percepción de nosotros mismos refleja el punto de vista de las personas significativas en nuestras vidas, que pueden ser la familia, amigos, profesores, etcétera. El filósofo Gunt afirma que la mente es inherente a la mente social. Según Rose Marcus, todos generamos un esquema o sistema del yo a partir de las experiencias sociales. Así, el mí entre comillas, son las conductas, expectativas y actitudes aprendidas mediante la interacción con los otros. Pero yo les pregunto, ¿qué tal si estas conductas e interacciones son únicamente virtuales? ¿Cómo estamos formando nuestro mí? ¿Cómo se está creando nuestro yo? Otro psicoanalista y también filósofo es George Mead, que dice: la mente jamás puede hallar expresión y jamás hubiera podido existir si no fuera en términos de un entorno social. Otros filósofos, por ejemplo, Gramsci, él decía que la dominación de clase también se da culturalmente. La clase trabajadora está sometida a las ilusiones ideológicas que produce la clase gobernante, por lo que hay que ver más allá de estas ilusiones y resistirlas. El reto de la modernidad es vivir sin ilusiones y sin desilusionarse. Ahora bien, de acuerdo con Marcuse, volvemos de nuevo más o menos a los años 60, nos dice que incluso las formas de arte antes consideradas subversivas pasaron a formar parte de la vida cotidiana y fueron apropiadas por los medios de comunicación. De esta manera, la población absorbe los mensajes de los medios de la comunicación y aceptan las normas y los valores de la sociedad como propios. Entiende que no cumplirlo sería algo neurótico. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Si no tengo redes sociales, entonces no soy parte de esa comunidad, no pertenezco. Entonces, la posibilidad de rebelión se aplasta. Es decir, la cultura de las masas refuerza a su vez la represión política y social. Y así surgen también las falsas necesidades, el deseo de prendas, de aparatos, de productos que se implantan en la publicidad y en los medios de comunicación, haciéndonos creer que las necesidades falsas son reales y que las personas se reconocen con los objetos que poseen. Y no solamente con los objetos, sino también con las imágenes que poseen, con esas imágenes falsas y filtradas que están en las redes sociales, que no son ellos, pero sí son ellos. Volviendo con Fromm, indica que los factores sociales, económicos y políticos de un Estado se unen para producir un carácter social, un carácter que es común a todos sus ciudadanos. Así, los ciudadanos se convierten en consumidores colaboradores, con gustos estandarizados y susceptibles de ser manipulados
por la autoridad anónima de la opinión pública y de los mercados, mientras que la tecnología garantiza que el trabajo sea o fuera cada vez más rutinario. Fromm nos dice que a no ser que las personas salgan de la rutina y recuperen su humanidad, tendrán su empeño en vivir una vida robótica y sin sentido. Las sonrisas sintéticas, es una frase de Fromm, las sonrisas sintéticas han sustituido a las risas genuinas. El desánimo sordo ha ocupado el lugar del dolor verdadero. Ahora voy a citar a un filósofo que se llama Jean Baudrillard, y él dice que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más información y menos significado. Ya hay tanta información que es imposible asimilarla y entender lo que realmente está sucediendo. Los medios de comunicación deciden qué hacer real y así la reproducción de ciertas imágenes nos lleva a aceptarlas como realidad. Se pierde la complejidad y ya no podemos acceder a las cosas y sucesos del mundo físico en su forma no explicada, no empaquetada. La imagen lo es todo. Él, este filósofo, se dio cuenta que a medida que la tecnología avanzada, ya no era necesario hacer referencia a los objetos o a los modelos reales. La imagen podía crearse de la nada. No era necesario reflejar el mundo real, y a estas imágenes las llamó simulacros. Él mismo decía, yo soy un simulacro. Según él, si una imagen o un grupo de imágenes es reproducible, puede crear realidad. Lo real es lo que puede reproducirse. Así, estas reproducciones en revistas, en páginas web, ahora en redes sociales, crean una realidad compartida, una realidad distinta a la realidad física con la que intentábamos relacionarnos antes. Es una realidad simplificada, hasta cierto punto, y manejable, una realidad más emocionante y más perfecta, una sociedad en la que somos incluidos, una sociedad distinta a la verdadera realidad. Incluso le podríamos decir que una realidad anhelada o deseada, que es distinta a la realidad actual y a la realidad verdadera. Los simulacros, como él los llamaba, estas imágenes, como ya decíamos, pueden ser más satisfactorias. Podemos contemplar personas y mundos perfectos creados digitalmente, incluso recrearnos a nosotros mismos en el mundo virtual, donde a la vez somos invitados para relacionarnos, para interactuar con personas reales o virtuales, de modo que perdemos sentido como seres humanos reales. Entonces, es posible preferir estar sentados frente a la pantalla, que es tan real y tan perfecta en comparación con nuestras vidas y con nosotros mismos. Ya en este siglo es impensable la vida sin tecnología, la vida que no es móvil. En los últimos 20 años, el avance tecnológico se ha acelerado y ha transformado la manera en la que nos relacionamos. De acuerdo con estadísticas, aproximadamente el 42% de nuestra vida despierta la pasamos frente a las pantallas. Si no es que más, para aquellos que trabajamos de manera remota o que todo el día están frente a la computadora. Diversos estudios han demostrado que en las interacciones virtuales nos mostramos distintos de cómo somos verdaderamente. Además, cambiamos nuestra apariencia, ya decíamos, la apariencia física, la interacción personal, y hay cosas que se pierden. Ya no podemos sostener una plática cara a cara o nos cuesta más trabajo. Y hay otras cosas que tal vez no pensamos, como el olor de la persona, cómo se ve físicamente, qué gestos hace. Todo eso está encubierto a través de este velo de digitalización y virtualidad. Entonces, esta comunicación exclusivamente virtual puede llevar a alterar la identidad personal. Se necesita mostrar una imagen diferente de cómo es la persona para causar determinada impresión, para pertenecer, para conseguir reconocimiento, para agradar, etcétera. Este yo alterado es una escisión. Se construyen y deconstruyen distintas representaciones del yo ante los demás. Em, sobre esto ya hay varias teorías que distinguen cómo es el yo. El yo real, que es el yo tal como soy, es decir, nuestro propio autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que también tienen los demás respecto a las capacidades o habilidades que tenemos. El yo ideal, que es cómo me gustaría ser,
cómo nos gustaría hacer, cómo están implícitos nuestros deseos y aspiraciones o expectativas y metas, y también aquellas capacidades que nos gustaría poseer y que consideramos que a los demás también les gustaría que tuviésemos. También está el yo que debería o el yo como debería de ser, que es la imagen que nosotros mismos o los demás piensan que deberíamos tener y que contiene aquella información relacionada con normas, reglas y obligaciones, ¿no? Y también está el punto de vista de los demás. Normalmente, ya decía, aquellos que consideramos significativos. Y este problema sucede, problema de salud mental, sucede cuando lo que uno piensa de sí mismo no corresponde con los deseos, o con lo que debería de hacer, o con lo que los otros creen que debería de ser o hacer o actuar. Esto es lo que nos lleva a un malestar psicológico, que puede traducirse en sentimientos de tristeza, de insatisfacción, de miedo, de nerviosismo, de frustración. Investigaciones ya han demostrado que estas discrepancias entre el yo real y el yo ideal también tienen relación con la depresión y también con la ansiedad, cuando son entre el yo real y el yo que debería. Actualmente nos encontramos con múltiples ejemplos de alteraciones virtuales del yo, es decir, una visión idealizada de lo que nos gustaría ser, el yo ideal, o expresar opiniones ajustadas a lo que a los demás les gustaría escuchar. En estos casos, factores de personalidad como baja autoestima o presentar un tipo de personalidad determinada, o trastorno de la personalidad como el narcisismo, pueden llevar a encubrir quiénes son o quiénes somos realmente y crearse una imagen acorde con su representación ideal. Y bueno, pues ya para concluir, estas son imágenes realizadas por la inteligencia artificial y también algunas imágenes tomadas de Internet. Por ejemplo, estamos deseando tal vez lugares que no existen. Ahí algunas características físicas deseadas contra las cuales mucha gente se compara o nos comparamos. También el exceso de filtros o de maquillaje para intentar pertenecer, que realmente no es lo que es la persona en realidad. Y esto es solamente la apariencia física, porque habrá que entender también su psique para identificar cómo se están relacionando con los otros, si son ellos mismos o no son, o no somos, ¿no? Y aquí también, pues ya les decía, la imagen de cómo debería de ser la estructura perfecta de acuerdo con las métricas y la simetría, etcétera. Únicamente para reflexionar cómo es el entorno que estamos viviendo. Entonces, voy a concluir, ya sé que ya no tenemos tiempo. Concluyo, la identificación con entidades, personas, situaciones y lugares inexistentes plantea dilemas sobre la autenticidad y la conexión humana. Es necesario reflexionar cómo nos relacionamos con estas construcciones ficticias generadas artificialmente en entornos virtuales que impactan en la construcción del inconsciente individual y colectivo. Analizar el impacto de esta tendencia si se le puede llamar así, en la búsqueda de la identidad y de la cohesión social. Reevaluar la autenticidad de uno mismo, promover la introspección y la valoración de relaciones genuinas para avanzar hacia una sociedad más equilibrada y saludable, para evitar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, la exacerbación del narcisismo y los trastornos de personalidad. De acuerdo con Fromm, y ahora sí la última diapositiva, de acuerdo con Fromm, nuestra única alternativa para el peligro del robotismo es el comunitarismo humanista, compartir el trabajo y compartir la experiencia. El hombre tiene que ser restablecido en su lugar supremo en la sociedad, no siendo nunca un medio, no siendo nunca una cosa para ser usada por los otros o por él mismo. Debe terminar el uso del hombre por el hombre y la economía tiene que convertirse en la servidora del desenvolvimiento del hombre. El capital debe servir al trabajo, las cosas deben servir a la vida. En vez de la orientación explotadora y acumulativa mercantil predominante en la actualidad, debe ser la orientación productiva, el fin al cual sirvan todos los dispositivos sociales. Y esto es de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Muchas gracias.